licenciado Rafa. Teresa Serrano Fernández, estudio la carrera de psicología, voy en el cuarto cuatrimestre, estudio en la Universidad IEDEP Campus Iztacamastitlán. El tema que voy a hablar es análisis de datos con softwares SPSS. SPSS es uno de los software más conocidos y utilizados para la realización de investigaciones de mercado e investigaciones relacionadas al área de la psicología y sociología. ¿Cómo funciona el SPSS? Permite manejar bancos de datos de gran magnitud y también efectuar análisis estadísticos muy complejos. Nos permite administrar bancos de datos de manera eficiente, desarrollar perfiles de usuarios, hacer proyecciones y análisis de tendencias, gráficas de frecuencias, moda, mediana, varianza, desviación típica, etc. Funciona mediante menús desplegables y cuadros de diálogo que permiten hacer la mayor parte del trabajo solo utilizando el puntero del ratón. ¿Qué tipo de análisis estadístico se pueden realizar con el programa SPSS? Permite efectuar tanto análisis estadísticos básicos como avanzados, reportes descriptivos del proyecto, características de edad, intereses, ingreso familiar, lugar de origen. Se comparan las características de dos o más grupos con respecto a diversas variables. Ejemplo, saber si existe una diferencia en el desempeño de los estudiantes según su género y/o el desempeño dependiendo de su nivel socioeconómico. Ventajas y desventajas del programa SPSS. SPSS se desarrolla en una forma que aparentemente es fácil de navegar. Utiliza una serie de cuadros de diálogo que permiten en forma secuencial determinar las acciones a tomar y seleccionar aquellos análisis útiles. Sin embargo, si el usuario no tiene experiencia previa utilizando SPSS o si sus conocimientos de esta estadística no están actualizados, es difícil discernir qué opciones seleccionar. La mayoría de los reportes de los resultados contienen un nivel excesivo de información que, más que aclarar, confunde al usuario. ¿Qué tipo de análisis estadísticos se pueden realizar con el programa SPSS? Permite efectuar tanto análisis estadísticos básicos como avanzados, como reportes descriptivos del proyecto, características de edad, intereses, ingreso familiar, lugar de origen, etc. Se comparan las características de dos o más grupos con respecto a diversas variables. Ejemplo, saber si existe una diferencia en el desempeño de los estudiantes según su género y/o el desempeño dependiendo su nivel socioeconómico. Entorno del trabajo. Existen diversos tipos de ventanas en SPSS. Nosotros principalmente utilizaremos dos. Editor de datos, que es la vista de datos y la vista de variables. En la vista de datos tenemos la muestra de valores de datos reales a las etiquetas de valor definidas. Las funciones de la vista de datos son similares a las que se encuentran en la aplicación de hojas de cálculo. Sin embargo, existen algunas diferencias. En la vista de variables tenemos que contienen descripciones de los atributos de cada variable del archivo de datos. Las filas son variables. Las columnas son características de las variables. Es la ventana que se abre automáticamente cuando se inicia una sesión de SPSS. Muestra el contenido del archivo de datos actual con el que se puede crear nuevos archivos o modificar los ya existentes. Visor de resultados. Todas las tablas, gráficos y los resultados estadísticos se muestran en el visor. Puede editar resultados y guardarlos. Esta ventana se abre automáticamente la primera vez que se ejecuta un procedimiento. Los tipos de datos disponibles son numérico, coma, punto. En numérico tenemos notación científica, en coma tenemos fecha, en punto, dólar. En numérico tenemos moneda personalizada, en coma tenemos cadena. Ahora vemos el nivel de medida.
nominal en numérico. En coma tenemos ordinal y en punto tenemos escala. Ahora veamos anchura, columnas, decimales y valores. Estos van dentro del numérico. Dentro del numérico también tenemos la alineación. En coma tenemos etiquetas de valor. En numérico, en alineación tenemos izquierda, en coma tenemos centro y en punto tenemos derecha. Gracias. Buenos días, licenciada Rafa. Teresa Serrano Fernández. Estudio la carrera de Psicología en la Universidad IEDEP Campus Iztacamacitlán. El tema que voy a hablar es variables y tipos de variables cuantitativas y cualitativas. ¿Qué es una variable? Una variable es la expresión simbólica representativa de un elemento no especificado, comprendido en un conjunto. Es lo que se va a medir y representa una característica de la unidad de análisis. Ahora vamos a ver tipos de variables. Variables cuantitativas y variables cualitativas. En las variables cuantitativas tenemos continua y discreta. Dentro de la continua tenemos intervalo y dentro del intervalo tenemos toma cualquier valor dentro de un intervalo. Por ejemplo, peso, estatura, temperatura, etc. En la discreta, toma valores enteros. Por ejemplo, número de hijos, número de empleados de una empresa, número de asignaturas aprobadas en un semestre, etc. Ahora veamos las variables cualitativas. Dentro de ellas está la nominal y ordinal. Dentro de la nominal tenemos las características o cualidad cuyas categorías no tienen un orden preestablecido. Por ejemplo, sexo, deporte, deporte favorito, etc. En la ordinal tenemos la característica o cualidad cuyas características tienen un orden preestablecido. Por ejemplo, calificación, grado de interés por un tema, etc. Tipo de variables. En función de cómo son medidas de variables. Variables categóricas, cualitativas, nominales. Si sus valores, modalidades no se pueden asociar naturalmente a un número, no se pueden hacer operaciones algebraicas con ellas. Nominales. Si sus valores no se pueden ordenar, como sexo, grupo sanguíneo, religión, nacionalidad, fumar, sí, no. Otro punto es causa cuantitativa u ordinales. Si sus valores se pueden ordenar, como mejoría a un tratamiento, grado de satisfacción, intensidad del dolor. Cuantitativas o numéricas. Si sus valores son numéricos, tiene sentido hacer operaciones algebraicas con ellos. En el punto dice discretas, solo pueden tomar ciertos valores concretos. Número de hijos, número de cigarrillos, número de cumpleaños. En otro punto dice continuas. Si entre dos valores son posibles infinitos valores intermedios, aquí como la altura, presión intraocular, dosis de medicamento administrado, edad. En cuantitativas o numéricas, dice que independientes son las que el investigador escoge para establecer agrupaciones en el estudio, clasificando intrínsecamente a los casos del mismo. Otro punto, dependientes. Es aquella cuyos valores dependen de los que tomen otra variable. Puede estar influidas por los valores de las variables independientes. Otro punto, intervinientes. Características o propiedades que de una manera u otra afectan el resultado que se espera y están vinculados con las variables independientes y dependientes. Otro punto, moderadoras. Expresan distintas cualidades, características o modalidad. Cada modalidad que se presenta se denomina atributo o categoría y la medición consiste en una clasificación de dichos tributos. Cuantitativas o numéricas. Las variables cualitativas pueden ser dicotómicas, cuando solo pueden tomar dos valores posibles, como sí y no, hombre y mujer, o son politómicas, cuando pueden
adquirir 3 o más valores. Tipo de variables. En función de qué se mide. ¿En qué función de qué se mide? Esta tipología diferencia entre ellas variables que son propiamente el objeto de interés de nuestro campo de conocimiento, de aquellas que, aunque no de naturaleza psicológica, suelen ser consideradas en un gran número de investigaciones psicológicas, dado el interés que suele tener plantear análisis diferenciales en función de las mismas. Variables psicológicas son variables que hacen referencia a características relativas a la personalidad, la inteligencia, conocimientos, hábitos, aptitudes y habilidades, entre otras facetas de la psicología. Variables sociodemográficas, aquellas que hacen referencia a aspectos biológicos y sociológicos, tales como la edad, el sexo, el lugar de residencia, el nivel de estudio alcanzado, el estado civil, etc. Tipo de variables. En función de qué rol desempeñan en el diseño de la investigación. En función de qué rol desempeñan en el diseño de la investigación, en bastantes estudios se plantean hipótesis sobre la relación entre dos variables, hipótesis bivariadas y más concretamente sobre la existencia de influencia o efecto de una variable sobre otra. Variable explicativa, variable de respuesta, variable independiente 6, variable dependiente VD, variable predictora, variable criterio, variable X, variable Y. Gracias.